Presentamos Geopolítica en RCR. Buenas noches, amigos, buenos días, buenas tardes para quienes nos acompañan hace más de 2 años ya en otros usos horarios. Esta noche en este programa tengo el honor y el placer de contar con la contribución del doctor Pedro Gamio Aita, abogado, ha sido viceministro de Energía en el Ministerio de Energía y Minas del Perú. Tiene una importante trayectoria de promoción de las energías renovables, tanto en el Perú como en el extranjero. Y es una persona cuya experiencia, preparación e información es propicia, nos ayuda a ir directamente al grano en algunas preguntas fundamentales. No sin antes decir, y quiero decírselo a Pedro de viva voz, yo lo conocí a él poco antes de regresar al Perú, en una actividad con el Congreso de la República, donde él se desempeñaba como asesor del congresista Valdivia, que luego fue ministro y trabajó con él en la Comisión de Energía y Minas. Y yo no conocía a Pedro anteriormente, pero sin el pero, su entusiasmo y su contribución me dio mucha energía para cuando tuve que regresar casi inmediatamente al Perú, no habiendo previsto ese regreso tan rápido en todo el caso. Y quiero dar este testimonio para decir que en el Perú tenemos que cooperar con personas inclusive que no conocemos o que son de distintos puntos de vista para resolver nuestros problemas. Estamos en un proceso prácticamente de liquidación, no solamente de la democracia. Yo espero que no lleguemos al punto de no retorno, como se dice en geopolítica o en psicología, en los procesos de conflicto, sino que nos recuperemos. Pero para recuperarnos tenemos que poner el hombro y buscar puntos de consenso, pero no puntos de consenso solamente porque es amigo o porque es del mismo partido o porque pertenece al mismo gremio o porque son de la misma religión, no, sino en la solución de los problemas. Dicho esto, como recibimiento a esta contribución de Pedro Gamio, voy con la primera pregunta y es la siguiente, estimado Pedro. Desde tu punto de vista, ¿qué medidas esenciales, pueden ser 2, 3 o de repente muchas, pero en la gestión pública, como tú sabes bien, hay algunas medidas que son absolutamente esenciales y que más temprano que tarde tienen que tomarse para resolver un problema? Petroperú se encuentra viviendo en una marea de opiniones que yo llamo opinopatías. Acá le dicen opinología, que es una contradicción desde el punto de vista semántico. Es una opinopatía. Y dejando de lado las realidades. Con esta breve introducción, mi primera pregunta central es: ¿cuáles serían, a tu juicio, las medidas críticas de pronta decisión que tienen que tomarse con la premisa de que es posible y deseable recuperar y salvar Petroperú? Pero si se tuviese otra premisa, también estamos abiertos a escuchar tu opinión. Adelante, Pedro, bienvenido. Estimado Manuel, muchas gracias por la invitación. Como ya lo has comentado, hace un buen número de años que nos conocemos. Yo tuve el gusto y el honor de saber de ti porque eras no solamente politólogo, sino en ese momento me parece que trabajabas para la FAO. La UNESCO. La UNESCO. Pero en relación con las otras agencias. Y el honor es mío, Pedro. Adelante, te escucho. Y bueno, y ayudaste al diálogo sobre base científica, multidisciplinaria, para resolver los grandes problemas del país. Y también a partir de eso hubo
sinergia grande y también te valoro como ser humano porque promueves donde estás, que se interconecten los actores y que busquen la luz al final del túnel, y eso es sabio de tu parte, y debo decirlo porque doy fe de ello. Sobre el tema de Petroperú, mi desarrollo profesional comenzó en Petroperú, y eso es algo que no se conoce mucho, aunque está en mi resumen de hoja de vida, y eso evidentemente hizo que cuando el destino me planteara la posibilidad de volver como director, eh, pensara que tenía que retribuirle a mi país todo el aprendizaje que había recibido y también como un homenaje a gente muy calificada que había conocido a través de mi formación profesional, que evidentemente hicieron brillar al Perú en distintos escenarios, en el mundo de la energía, en el mundo de la industria del petróleo, y habían sido de la cantera de Petroperú. Entonces, para mí era un tema muy eh, retador el no escapar de una posibilidad de ayudar, sino más bien enfrentarla y tratar de retribuir a quienes habían hecho lo que Petroperú significa, en resumen, desde que existe a la fecha, el 80% de su historia le ha dado utilidades al Perú. Ha sido el gran actor que ha servido de amortiguamiento para las crisis y se ha abusado de esta empresa a través de decisiones políticas que no han respetado el preservar una gran compañía que tuvo como origen la cultura corporativa de la International Petroleum Company, que es una compañía vinculada a la Standard Oil, que es el inicio de la historia del mundo del petróleo. La Standard Oil fue una empresa tan gigantesca, como tú sabes, que el presidente Roosevelt, para evitar compartir el poder con una empresa tan gigantesca, ordenó que, con el apoyo político del Congreso, se dividiera en 7 compañías, las famosas 7 hermanas. 7 hermanas, así es. Entonces, Perú tiene el segundo pozo petrolero de la historia de la industria en el mundo. Perú merece tratar mejor el dinero de todos los peruanos y encontramos Petroperú con un desastre. Es decir, el año 2014, cuando se decidió, y fue un poco fuera de fecha porque el problema de la refinería venía desde los años 80 del siglo pasado, no se puso en letras claras, en blanco y negro. Esta decisión se toma políticamente bajo la decisión que el Estado peruano asume el reto, porque era económicamente inadmisible que una empresa tan reducida, porque el Petroperú del año 2014 no era el Petroperú del año 94, ya era un Petroperú que había perdido la mayor parte de sus activos. Entonces, al asumir la orden política de hacer la refinería, que incluso hubo una ley de por medio del Congreso, nadie en ese momento pasó por una reflexión muy simple. ¿Cuál era la relación entre el patrimonio, el capital de la empresa y lo que se estaba anunciando como una decisión a ejecutar? Entonces aquí hay un problema de origen. La inversión estaba muy por encima del patrimonio de la empresa ya reducido, ya después de haber sufrido una fuerte privatización de sus activos y que prácticamente hacía grandes esfuerzos para mantener una cuota en el mercado nacional, pero tenía una restricción, no estaba integrada verticalmente y encima tenía restricciones de manejo de sus recursos porque empezaba a comprometerse
con este sobreendeudamiento que finalmente la ha hecho colapsar. A eso se le añade problemas que se dieron hace relativamente poco tiempo con personas que no calificaban para asumir mandos de dirección y que ya completaron el daño. Entonces, en Petroperú ha habido una injerencia política que le ha hecho muchísimo daño. Petroperú había, como bien lo dijo el directorio saliente, que hizo un diagnóstico muy claro, había la posibilidad de quebrarla. Por pocos días eso casi se da, porque si hubiera demorado más el decreto de urgencia, la administración de Petroperú estaba obligada por la Ley General de Sociedades a declarar la quiebra. Eso hubiera significado un problema mayor. Permíteme una interrupción. Como nuestro programa no es solamente para el sector de especialistas, haz una pequeñísima ampliación, aclaración sobre la obligación de ley por la ley a la que has hecho referencia. Porque mucha gente no sabe por qué tenía que tomarse esa decisión, como que si fuera, alguna gente pudiera interpretarlo como un pretexto. Yo sé que no. Por favor, haz un pequeño paréntesis y explícanos eso. De acuerdo a la Ley General de Sociedades, cuando la deuda afecta el patrimonio en varias veces, hay un porcentaje tope, límite. Petroperú si se le hubiera postergado o negado el oxígeno de urgencia que ha recibido con el decreto de urgencia, Petroperú, su administración se hubiera obligada por este artículo de la Ley General de Sociedades y la relación capital-patrimonio con deuda se hubiera visto obligada a reportar ese hecho, lo que hubiera dado una señal tremenda, porque parte de la deuda son bonos adquiridos en el mercado internacional. Entonces hubieran llovido demandas no contra Petroperú únicamente, sino contra el Estado peruano, porque hay precedentes que muestran que sin necesidad de que un Estado garantice a su empresa estatal la buena reputación, que es un criterio que en el mercado es muy importante, hace que muy difícilmente un inversionista ponga en duda de quién es esta empresa. Es 100% el Estado peruano. Ya, ¿puedo confiar en el Estado peruano? Entonces invierto en este activo. Resulta que quiebra la empresa, automáticamente esa deuda no pasa por el Indecopi. Esa deuda tiene un camino diferente en el mercado internacional. Entonces, el problema de quebrar Petroperú era tener que asumir cuantiosas demandas, la buena reputación del país, riesgo país, lo que llaman los financistas, todo el valor, el intangible que significa años de disciplina fiscal, años de buena reputación del país se iban a ver afectados por la quiebra de Petroperú, encima de que había que pagar parte importante de esa deuda. Muy bien, muy claro. Ese es un punto muy claro que te agradezco porque algunas cosas en medio de esta opinopatía que existe en el Perú y en particular en Lima, pero también en Loreto, estos asuntos quedan como oscurecidos. Continúa, Pedro, con tu reflexión, por favor. Sí. Cuando tú me preguntas la hoja de ruta, bueno, el directorio al que yo me integré, que es un directorio donde había un equipo multidisciplinario con mucha experiencia y profesionales con buena reputación, y yo aporté lo que conocía de la historia de la industria, porque yo había sido parte como profesional de Petroperú, y eso creo que ayudó a completar la agenda de evaluación de cuáles deberían ser las oportunidades para sacar a la empresa del estado crítico. No solamente era un tema de análisis económico y financiero, sino también conocer oportunidades de mercado en una empresa que volvía después de muchos años a tener una precaria o preliminar integración vertical. Entonces, el principal problema de Petroperú
es de una deuda que lo ha llevado a estar en tal falencia económica que incluso no puede comprar o adquirir un producto o un servicio en condiciones normales, porque su situación de falencia lo llevó a tener que reducir cada vez más a su cadena de proveedores. Y eso hacía que se encarezca por la incapacidad de pago en los plazos usuales del comercio de derivados del petróleo, que se encarezca tremendamente su operación comercial. Entonces es un paciente en cuidados intensivos y había que sacarlo de cuidados intensivos para que pueda volver a competir de igual a igual con los privados. Entonces esa es la tarea estratégica que se tiene que hacer. Si no, se corre el riesgo de que el esfuerzo hecho se vuelva un hoyo negro. Es decir, el oleoducto nada más, por ejemplo, por la forma como se ha regulado la explotación de este sistema de transporte de petróleo muy importante del Perú, que viene del gobierno militar, en este momento Petroperú está subsidiando el oleoducto y llega casi a $100 millones anuales, lo que es completamente irracional. Ninguna empresa privada aceptaría tremenda obligación. Y el oleoducto es del Estado peruano. Lo que tiene Petroperú es una concesión para operarlo. Petroperú necesita que le paguen una tarifa por ese servicio, pero no tiene por qué asumir la obligación de un subsidio millonario que lleva a que la utilidad de la nueva refinería se vea severamente afectada por este problema, por ejemplo. Entonces, a esa estrategia de ir puliendo, de ir corrigiendo, de ir aplicando una reingeniería a cada uno de los activos en función de los prioritarios y los complementarios, se va a lograr recuperar una empresa con criterios de eficiencia, buscando a los especialistas, las prácticas de mayor transparencia y siguiendo lo que ocurrió con ENAP o con Ecopetrol de Colombia, empresas estatales petroleras latinoamericanas que tuvieron el apoyo de estructuradores internacionales no para ser liquidadas, sino para ser potenciadas, para ser mejoradas, para ser recuperadas, buscando que en algunos específicos proyectos donde Petroperú no tiene el monto de inversión necesario para mejorar, busque socios que le permitan el objetivo estratégico. Por ejemplo, la refinería de Conchán. La refinería de Conchán es una vieja refinería que produce un tipo de asfalto que es muy valorado, pero la refinería de Conchán, de acuerdo a los distintos especialistas, tiene un valor estratégico más que nada por ser una planta de almacenamiento, de descarga de productos, que está ubicada en el mejor lugar de la Gran Lima metropolitana, que es el gran consumidor del país. Entonces, si se invierte en tancaje en la refinería de Conchán, va a valer más el sistema de almacenamiento que la refinería. Y va a recuperar Petroperú el mercado de Lima que hace tiempo perdió. ¿Por qué? Porque hay un puerto de descarga, hay todo un sistema integrado y lo que falta es capacidad de almacenar más producto para poder competir de igual a igual que con otros privados y recuperar mercado. La nueva refinería ha hecho que Petroperú recupere en poco tiempo de 25 a 30% del mercado, cuando en los últimos años había sostenido un 50% de participación en el mercado. Pero es muy importante un trabajo fino. Los terrenos, por ejemplo, en Bayóvar y Talara, tienen gran potencial de generación eólica. Petroperú, sin invertir $1, puede a través de proinversión conseguir
inversionistas privados que desarrollen proyectos eólicos y ayuden a Petroperú con una renta por el terreno de Petroperú que sería usado, y encima Petroperú participaría del cambio que se está dando en el mundo entero, de la transición energética. Porque Petroperú en algún momento deberá dejar de llamarse Petroperú y deberá llamarse Energía Perú, pero eso ya es palabras mayores. Ahora lo que hay que hacer es reestructurar un esfuerzo de gerencia mayor con los especialistas mejor reputados en cada uno de los campos de Petroperú, porque Petroperú es upstream, es exploración, producción, es refinación, es comercialización y es infraestructura de apoyo a los últimos pueblos del Perú, infraestructura de apoyo a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional del Perú. Tareas que muy difícilmente podrían privatizarse, si cabe el concepto. Entonces Petroperú tiene que saber cumplir un rol, pero para eso tiene que ser respetado. No puede ser tratado como una piñata donde ha habido una competencia a través de la historia entre los gobiernos, cómo se le ha ido golpeando, sacándole recursos hasta que ha derivado en una crisis mayor. Ahora, ¿en qué medida, Pedro, esta necesidad de contar con personal de alta calificación en Petroperú, en qué medida esto lleva a reconocer que eso se ha partidarizado o se ha corrompido? Y en el público se vende la idea solamente de lo que se llama en la prensa las gollerías de los trabajadores. Ahora, eso tiene una imagen bastante negativa, pero desde el punto de vista, yo he estado revisando algunas cifras económicas, es importante, pero no es determinante. Mi pregunta ¿es determinante la mala situación de Petroperú, el hecho que se haya degradado la calidad de la gestión interna del Perú, de Petroperú, o no? ¿O estoy equivocado? Porque si eso fuera así, entonces esta ayuda externa para una mejor gestión, que es una premisa importante, como lo ha señalado bien, en la práctica internacional de la industria petrolera y en otras también, no tendría buen resultado si es que vas a poner vino nuevo en odres viejos. ¿Cómo ves el asunto, por favor? No, la edad promedio de los trabajadores de Petroperú está por encima de los 50 años. Ese es un indicador muy claro. Se acerca más a los 60 años que a los 50, por si acaso. Entonces, estamos hablando de una empresa que no se ha renovado en el tiempo, que encima, a partir del año de reingreso a la democracia, se ha ido inflando la planilla en la parte administrativa. Entonces, Petroperú necesita ajustarse en el tema de recursos humanos. Pero en el Perú, la jurisprudencia laboral, no la ley, sino la jurisprudencia laboral, ha llevado a un concepto que genera mucho debate en el mundo de los especialistas laboralistas, que es si la estabilidad laboral en el Perú es absoluta y se ha vuelto un costo fijo, ya no variable, como es en el mundo de una economía capitalista, que es lo que hoy rige el mundo. Entonces, si es tan difícil reducir personal, hemos revisado en la historia qué ha hecho el Estado peruano cuando no le ha quedado otra salida, porque hay que ser honestos con el contribuyente, con el ciudadano, en hacer que su dinero sea rentable, porque Petroperú es de todos los peruanos, y sea competitiva esta empresa. Entonces, por eso se evaluó la posibilidad de pedirle al Congreso una facultad por ley de personal que puede tener todavía un techo de vida laboral, pero que no es importante para la razón de ser de Petroperú, sino puede ocupar en cualquier otra entidad del Estado un rol que cumplir. Entonces, ya en la historia del Perú
ha habido ese tipo de figuras por las cuales la persona es declarada excedente para Petroperú, pero no pierde su trabajo, sino es reubicada en una entidad pública donde pueda ayudar. Petroperú se quedaría con el personal altamente calificado de las áreas productivas que son el corazón, el sistema, las arterias de la empresa, lo que justifica el proveedor de oxígeno de la economía peruana, como se dice, en un mundo muy competitivo, donde Petroperú tiene cada día que recrearse y dar oportunidad a los jóvenes más calificados, porque una empresa no puede tener futuro si es una empresa donde tiene la mayor parte de su personal en una distancia tan corta a su jubilación. Así es. Y yo he estado también averiguando y como he trabajado en el extranjero también, no en empresas, pero he seguido de cerca algunos casos, hay distintos tipos de medidas. Esa es una de las que tú has señalado, las otras son estímulos al retiro anticipado. En fin, hay varias medidas empresariales, estrictamente empresariales, pero que... Cerca de 100 personas se han acogido a un programa que sigue vigente de retiro voluntario, pero se necesita un esfuerzo mayor. Así es, pero estamos claros que ese no es un problema insoluble como lo presenta alguna gente, es un problema que tiene solución y esa solución tiene un componente político que no depende de Petroperú, pero eso ocurre en muchas decisiones del Estado. En algunos casos puede depender del Poder Judicial, de la Fiscalía, cuando hay procesos que le competen, del Congreso de la República, pero tiene solución. Ese es un asunto que tiene solución, de manera tal que con eso se caería un argumento que se esgrime para gritar a viento que Petroperú es una porquería y que nos hace perder dinero y que hay que privatizarla. La otra pregunta es, si es tan mala, ¿por qué es apetecible para la privatización? ¿Quién va a comprar algo que no sirve? Eso no puede ser, eso es una contradicción en los términos, pero dejando de lado este comentario, digamos, polémico, quiero mantenerme en las preguntas más didácticas posibles. Hay otro aspecto de Petroperú que tú lo has mencionado y es la relación entre, todavía no quiero tocar el tema de la refinería, sino entre Petroperú y las operaciones en el oriente peruano, donde nacen sus operaciones principales después de aquella que tú has mencionado, el nacimiento de Petroperú a partir de el capital tecnológico de la International Petroleum Company y también de la empresa petrolera fiscal, ¿no? Que no hay que olvidar ese asunto, que había un factor ahí también importante, marginal, no era decisivo, pero era importante porque tenía relación de interés y cuestiones prácticas con la Fuerza Armada, que es un asunto que como se ha cultivado tanto el antimilitarismo en el Perú que hoy día estamos cosechando cosas absolutamente negativas. Entonces, me quiero referir a las operaciones en concreto en el nororiente, gasoducto. Es posible lograr que el gasoducto sea un elemento por el cual se abastezca de petróleo. ¿Qué medidas principales tendrían que tomarse en relación a la administración del gasoducto, pero también a los insumos que recibe? Por lo menos unas 2 o 3, me gustaría tu reflexión sobre el tema, para luego pasar al otro subconjunto de la refinería, que mucha gente habla de Petroperú como si fuera solo la refinería y es un complejo institucional que, como tú has dicho, ha ido perdiendo algunos de sus activos, tiene distintas unidades de operación, pero es un conjunto importante que no tiene que ver solo con una refinería ni solo con grifos. Es el principal activo que tenemos para la energía, que es un asunto fundamental para la geopolítica y la estatura estratégica del Perú, en distintos departamentos y en el 62% del territorio nacional, que es la Amazonía. Dicho esto, mi pregunta es, ¿puedes comentarnos algunos temas claves en relación al oleoducto, su operación, su seguridad y
los insumos que tiene que recibir, porque si no recibe insumos, ¿qué va a pasar? Aire, no puede ser. Te escuchamos, Pedro. El oleoducto es una infraestructura muy importante, pero ya antigua. La zona más valiosa, a valor presente estoy hablando, de producción de petróleo en el Perú es la selva norte. Es donde hay más reservas probadas. Yo sé que los geólogos pueden discutir esta opinión porque yo tengo muy buenos amigos geólogos. Un viejo profesor ingeniero me dijo: el geólogo es el poeta de la ingeniería y hay que tratarlos con cariño. Ellos nos hablan de las posibilidades de encontrar mucho, pero a la hora de manejar una empresa hay que pisar la tierra y actuar sobre lo real, lo que hoy es disponible. Y las reservas probadas mayores del Perú están en la selva norte. Entonces, no tiene sentido que el sistema de transporte esté bajo constante amenaza de sabotajes y que no se haya podido resolver el problema, llegando a niveles absurdos que ni siquiera las brigadas podían intervenir porque por una desinformación gigantesca, pobladores que no son siempre indígenas, pueden ser colonos, se resistían a la intervención del Estado. Entonces, se han producido daños ambientales cuantiosos. Y eso es porque el Estado no es el mismo en Lima metropolitana que en el resto del Perú. Y eso comprende a la Fiscalía, comprende a la autoridad ambiental, comprende a todos. Si nosotros queremos mejorar nuestro país, tenemos que hacer que la ley se cumpla en cualquier metro cuadrado del territorio nacional. Entonces, yo no puedo dañar una instalación que transporta una sustancia que es una sustancia peligrosa, clasificada así por así es. A nivel global, y provocar que haya a partir de esa rotura o daño intencional a un sistema de transporte, un derrame que, si se actúa de acuerdo al protocolo, puede ser resuelto rápidamente, pero por la resistencia de algunas personas puede provocar un daño mayor. Entonces, ya esto es un tema que tiene no meses, años, y es necesario enfrentarlo con la mayor capacidad y liderazgo necesario, porque no es solamente el daño a la economía, es el daño al medio ambiente, es el daño a la población, es violar tratados internacionales. Entonces el Perú allí tiene que hacer una reingeniería. En el fondo, lo que ha aparecido con Petroperú es algo así como una demostración de lo que no debemos hacer con nuestro país. Así como hemos manejado Petroperú, así lamentablemente ha sido, ya eso es para una discusión mayor, ha sido el inventario de errores o de malos manejos en la historia de la República Peruana. Entonces es necesario que Petroperú sea un ejemplo de lo que se puede hacer para resolver los problemas y hacer que los peruanos que han apoyado con sus recursos a su empresa estatal, que 80% de su historia da utilidades, vuelva a ser una entidad que ayude al desarrollo sostenible del país, convocando al capital privado, porque eso lo dice la ley. La ley dice que está facultado Petroperú de convocar hasta el 49% de participación privada. Nadie está diciendo que eso se haga mañana, pero le da a Petroperú la facilidad de poder trabajar mejor el futuro de sus activos, logrando atender las necesidades de la población más humilde y más pobre del Perú, que está en los puntos fronterizos, y hacerlo con gusto, porque Petroperú ha cumplido eso desde que existe, pero no tiene lógica, por ejemplo, que a Petroperú se le haya castigado con cerca de $1.000 millones por IGB, el Impuesto General a las Ventas. Es increíble, un hecho de Ripley, que Petroperú tenga que pagar el IGB
por atender a los más pobres del país, por el hecho de que la selva está exonerada de IGB, pero como Petroperú tiene que llevar el producto desde la costa, entonces no hay la capacidad de hacer que la norma tenga una corrección y el esfuerzo de subsidio que hace Petroperú no sea castigado. Tras cuernos palos, a Petroperú se le ha embargado sus activos para pagar el IGB por ayudar a los pueblos más olvidados del Perú. Y esa deuda cuantiosa está en los estados financieros auditados de Petroperú. Entonces, Petroperú es un aprendizaje extraordinario para corregir las cosas y hacer que se sincere la gestión pública del país. Así es, así es. Eso es muy importante, Pedro. Ese argumento tuyo tiene gran valor porque en muchos grupos, tú los conoces, yo también, tienen la idea simple. Basta que haya un decreto que le den plata. Otros, es imposible eso, hay que liquidarla, hay que seguirla descuartizando. Eso no es así. Pero, sin embargo, el aspecto de la Amazonía, que creo que conocemos bastante bien, aunque no lo hayamos expresado públicamente, desde que yo regresé al Perú, que tú recordarás el año 2006, me involucré en ese tema. Ahí hay cuestiones de orden público que hay que atacar. Y Petroperú tiene que resolver también la parte técnico-social. Y yo he seguido ese tema, por ejemplo, y en el asunto técnico-social prácticamente se ha seguido haciendo más de lo mismo y casi con las mismas personas. Y no ha habido ninguna... Es como tener jugadores que no meten goles y a veces no llegan a la cancha o no llegan a tiempo. Eso no puede ser. Y por otro lado, tiene que haber una protección a un activo estratégico, a un activo crítico, que es el oleoducto. No solamente es una cuestión que tenga que ver con empresa Petroperú o con Loreto. Eso impide que se explote por unos años más los recursos de hidrocarburos dentro de un programa de transición energética que no es tampoco pasar de lo negro a lo verde de la noche a la mañana. Por ejemplo, y tenemos ahí recurso petrolero, por ejemplo, el campo que tenía Talismán, que tiene petróleo de alta calidad, ¿no? Que no es el petróleo pesado, que es el petróleo ligero, que puede inyectarse y aprovecharse rápidamente, ¿no? Ahora, esa circunstancia se tiene que ver ahora en otras condiciones. Cuando hemos visto y hemos conocido todo eso, era en un mar de agua, ¿verdad? El agua que cubría todo, pero hoy día hay que hacer rápidamente planes de operación para protección y rehabilitación y uso del oleoducto. Pénsame este comentario, yo trato de no hacerlo, pero en este caso me parecía oportuno. Si tú tienes algo más que agregar respecto a este asunto de selva y de operaciones, podías hacerlo, para luego conversar sobre el tema de la refinería, que es el otro elemento que está en la boca de los peruanos. Y yo sigo insistiendo, las medidas simples no son tan simples. Hay que tomar medidas estratégicas dentro de una visión de complejidad y de dinamismo que anda cambiando. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de explotación petrolera en una zona que está inundada todo el tiempo a una zona que está en un proceso de desertificación o de sequía. No es lo mismo hablar cuando hay paz, como había en los años 70, 80, 90, a la vecindad con las mafias internacionales en el oro, en la tala, y también con la vecindad de terroristas en Colombia, a los cuales se les ha quitado el título de terroristas y se les llama guerrilleros para poder negociar, porque ningún Estado negocia con terroristas, ¿no? Entonces, ese es un tema sumamente importante y no se puede ser tolerante con las situaciones ni de la comunidad, de los ciudadanos que viven ahí, que son además mis paisanos, ¿verdad? Sino también con el personal que no se ajuste a las necesidades de reingeniería, no solamente química, mecánica, eléctrica, sino también social. Entonces, si tienes algún comentario adicional sobre este tema. Sí, hay un comentario. Adelante, a mí me tocó adelante, por favor. el honor
cuando fui viceministro de Energía del Perú, con el apoyo del ministro de ese entonces, el arquitecto Valdivia, de que se aprobara una norma de gran importancia ambiental. El daño mayor de la industria petrolera en el espacio ambiental amazónico era el agua de formación. ¿Qué cosa es el agua de formación? En un campo nuevo, 5% de lo que se extrae es agua que está en el subsuelo y es agua contaminada. Entonces, durante muchos años la industria arrojaba esta agua en la superficie, muchas veces terminaba en un río o en cualquier parte cercana al campo de operaciones. Con el desarrollo de la autoridad ambiental se utilizó hasta químicos para ir reduciendo el daño de esta agua de formación. A mí me tocó el honor de, siguiendo una corriente mundial, de que se aprobara la reinyección del agua de formación. Entonces, la principal razón de contaminación en la industria se eliminó, porque se obligó a todos los operadores a reinyectar el agua de formación. Las únicas formas de contaminación que hoy vemos tienen que ver con la falta de revisión de la calidad de los activos que ya no vencieron su vida útil, que están funcionando bien, porque solamente se producen daños cuando hay derrames. Así Pero es. ya no es que la actividad contamine por su trabajo normal, porque el principal problema ya fue resuelto ya hace un buen número de años en el Perú, siguiendo una práctica que correspondía a un desarrollo de una industria que ha ido mejorando sus protocolos. Entonces, ¿por qué tenemos, a pesar de que esa medida ya tiene más de 2 décadas de implementación, o ya está en la segunda década de su implementación, ¿por qué tenemos problemas de daño por contaminación de la industria? Ya el problema es otro. El problema es principalmente sabotajes que no son enfrentados como corresponde, o activos que debieron por la autoridad fiscalizadora ser inmediatamente identificados para requerir al operador respectivo: oiga, usted cambie esto porque esto ya no tiene las características de eficiencia técnica para dar seguridad, y esa es la regla de juego. Entonces, el tema fundamental es entender que el mundo todavía depende de la industria en 70%. Entonces, ¿que va a ir esto cambiando por el tema grave del cambio climático? Sí, pero ya los protocolos no son los mismos del siglo XX. En el siglo XXI los protocolos de la industria son mucho más rigurosos. Así es, así es. Excelente. Yo soy testigo de lo que tú acabas de decir y no puedo sino reiterar que hay lo técnico material, lo técnico no material. Si esas cosas no van juntas, la gestión social dentro de la empresa y la gestión social en el ecúmene de la empresa, donde la empresa funciona, si esas cosas no se aseguran, va a haber muchas dificultades. Y en cuanto a la vigilancia, hay hoy día sistemas de vigilancia remota, no hay ningún problema, eso es pan comido, no hay nada que descubrir ahí. Lo que pasa es que extraña realmente que no se haya tomado ninguna decisión, pero ese es otro tema de polémica, no de la entrevista, en la que quiero aprovechar tu sabiduría, tu experiencia, y si te parece, en estos minutos que nos van restando, te pregunto las ideas centrales sobre la refinería. La refinería no solamente tiene un producto, tiene 1, 2, 3, 4, 5 productos que todos son comerciales. Eso pues es un elemento importante. Tiene un insumo y tiene varios productos. Y esos varios productos, cuando se vendan, dan un precio y una anualidad. Mi pregunta es, si eso funciona, si tiene la alimentación debida, si sus insumos funcionan, si se asegura el proceso productivo interno bien, lo técnico,
todas las cosas que has mencionado al comienzo. Es posible que los productos que tenga y que van al mercado, que no se van a regalar, sino que van al mercado interno y en su caso al mercado internacional, y otras inversiones como la que mencionaste al comienzo de coparticipación en la generación de otras fuentes de energía utilizando su capital físico. La pregunta es, ¿eso da un resultado pronto? ¿En qué tiempo se puede recuperar la rentabilidad de esa inversión? No sé si me he expresado con claridad. La nueva refinería de Talara solo ha utilizado el 5% de la refinería vieja. O sea, prácticamente nada. Por lo que pudo mantenerse la operación de la vieja refinería tiempo adicional. Porque el costo de haber cerrado la refinería vieja nos ha hecho perder mercado. Eso es un tema real, objetivo, que incomodaba la operación de la vieja refinería, que cuando se ordenó cerrarla, tuvieron que pintar todo de nuevo porque los humos malograban la pintura de lo que se estaba construyendo. Eso es adjetivo. Lo cierto es que cuando decidieron hacer una nueva refinería, no era necesario cerrar la vieja refinería, que le daba caja a una empresa que había asumido una deuda mucho mayor de lo que podía. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto muy importante es que hacer una nueva refinería que iba prácticamente a duplicar la producción tenía un costo significativo. Y menos mal que Petroperú en el proceso, en algún momento, pidió la opinión de una empresa con la mejor reputación y de crédito mundial. Y esa empresa dijo, una refinería para tratar crudo pesado como quieren ustedes y que produzca casi 100.000 barriles cuesta un estimado de 5.500 millones de dólares. Para mí ese informe es bien importante, porque ese informe le dijo al Perú, este es el valor referencial para el tipo de refinería que tú quieres construir. Entonces, que costó más al final, ya tiene que ver con errores y los problemas que suscitó la pandemia. Pero es importante porque hay mucha desinformación. Así es, hay mucha desinformación. Y la gente parte de un monto que era simplemente una reforma a la vieja refinería para producir diésel de menor contenido de azufre, no hacer una nueva refinería como lo que se ha hecho ahora, y con una producción mucho mayor. Entonces, que ha habido una sobrevaloración por errores en el proceso, sí, definitivo. Por ejemplo, el haber separado las unidades auxiliares y no actuar para que avance esa parte del proceso, ha hecho que cuando se dieron cuenta que no podían poner en operación una refinería que no tuviera unidades auxiliares, todo eso terminó inflando los costos, lamentablemente. Entonces, esos son errores que se han cometido, pero no es la diferencia sideral que se habla de que debió costar 1.000 y ha costado 6.000, no. El informe, de acuerdo a una empresa especializada que evaluó las características de lo que el Perú había requerido, en su momento dijo el estimado de 5.500 millones de dólares. Que ahora los costos finales han resultado en 6.800, ahí hay que evaluar el costo de la pandemia, la suspensión de las operaciones y los errores que se cometieron en el trayecto entre todos aquellos que tuvieron que tomar decisiones y no necesariamente todas fueron acertadas. Pero las cosas hay que hablarlas con el rigor técnico. No hay que manejar Petroperú con criterio ideológico, hay que manejar Petroperú con criterio gerencial, con criterio de absoluta transparencia, rindiéndole cuenta a los accionistas que son todos los ciudadanos del Perú. Lo ideológico hace que el análisis sea muy superficial. Estamos hablando de una empresa que en su momento fue la más importante del Perú. Lo que pasa es que hemos, por desinformación,
dejado que la injerencia política llegue a niveles tremendos en el manejo de temas para todos los peruanos importantes. Yo pregunto, si no existiera un Banco Central de Reserva independiente, si no existiera una política monetaria autónoma, ¿qué sería del Perú hoy? Petroperú necesita un régimen en alguna forma parecido al del BCR, si es que queremos construir instituciones en el Perú que defiendan la economía más allá de la fiebre política que nos lleva a veces a ver cosas que son hechos de Ripley. No es justo que los jóvenes o las generaciones siguientes paguen la cuenta de cosas tan absurdas. Así es, y me valgo de una analogía. Cuando tú has mencionado al Banco Central, hay que decir algunas cositas que mucha gente no sabe. El Banco Central se funda relacionado a la misión Kemmerer en los años 30. Empieza a funcionar y por algo se ha distinguido el Banco Central, y es de tener un directorio serio, con algunos altibajos en algunos momentos de la historia que tú conoces mejor que yo, y otros también lo saben, pero se ha caracterizado su directorio bueno, y ha ofrecido carreras tanto a economistas como a abogados, documentalistas de distintas especialidades, una carrera segura y bien remunerada, porque tienen una remuneración especial en función de resultados y del cumplimiento de su misión. Yo pienso que otro elemento fundamental es que quienes se hagan cargo de Petroperú tienen que decir su verdad y decir su política y lo que están haciendo de una manera concreta, para que sepan que eso se va a parecer a una gestión eficiente como lo que tú has mencionado en el Banco Central, que no es solamente Julio Velarde, ¿verdad? Julio Velarde es un tipazo, lo que quieras, pero Julio Velarde cuenta con equipos de alta dirección, con equipos sectoriales, con oficinas, con investigación, hasta tienen un museo extraordinario que también lo podría tener Petroperú, como lo tienen otras empresas estatales de petróleo, con museos excelentes, y reactivar sus publicaciones y todo lo demás. Pero eso depende de que quien se compre el pleito se lo compre adentro, y se lo compre también luchando por su independencia y autonomía frente a un sistema político precario, para no entrar en ese tema. Agradecería tus palabras finales, Pedro. Sí, en realidad el tema da para hablar mucho y entrar en detalles importantes, pero te agradezco, Manuel, que hayamos tenido este espacio, porque se dicen muchas cosas y se desconocen muchas cosas. Yo aprendí algo de los viejos ingenieros que Dios, yo soy una persona creyente, me dio la oportunidad de tener maestros de primer nivel. Y aprendí que a la gente se le califica por su honorabilidad y por su conocimiento, su sabiduría, que es un proceso que dura toda la vida. Yo he visto gente para quitarse el sombrero en el Perú. Muchos de ellos ya no están, pero es gente que había recibido las mejores calificaciones en los lugares más difíciles y exigentes de la industria del petróleo, de la industria de la electricidad, y en fin, este campo que conozco desde que fui practicante. Entonces, el asunto es actuar con humildad, pero con la decisión de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que las cosas en todo momento acrediten que agotamos el mejor esfuerzo en hacer un país competitivo. Porque si no sabemos administrar nuestros recursos, vamos a repetir los errores del pasado. Hay una frase reciente que mis alumnos me citan siempre, ¿no? Perú, república de piratas de su propio país. Yo no creo eso. Yo creo que hay que acabar con esa condena de la historia tan difícil de digerir, porque no puedo pensar que seamos embusteros de nuestro propio país. El ser piratas de nuestro propio país, eso tiene que cambiar. Yo me voy al pensamiento de Jorge Basadre, la promesa de la vida peruana.
pero necesitamos hacer que las instituciones sean manejadas por los que han sido, son y serán los primeros de las clases, los que son disciplinados, los que tienen valores, los que han estudiado para conseguir el éxito. El éxito no se compra ni se vende, es producto del esfuerzo personal. Así es. Manuel Bernales es Manuel Bernales, hoy el que conocí hace ya un buen número de años, y es la trayectoria de un hombre. Cometemos errores, pero el balance es un balance que de lejos deja una huella positiva. Entonces, creo yo que con temas tan importantes como la política energética, la gobernabilidad del país, tenemos que actuar con la mayor responsabilidad y dejar de lado los sesgos ideológicos, los adjetivos. No, hay que hacer un análisis riguroso de las cosas y ver por qué eso es importante hacer A, B o C. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Pedro. Y una palabra final para quienes nos acompañan. No te vayas todavía, por favor, brevemente, 30 segundos. Algunas personas me llamaron y me dijeron, ¿por qué te ocupas en el tema de geopolítica de tu programa de Petroperú? Por muchas razones, pero voy a dar dos. Ningún país que tenga independencia, autonomía y ejerza soberanía descontrola su energía, su transporte, su tecnología y otras cuestiones básicas. Esto siempre ha sido así en la vida de la humanidad, tanto en escenarios de guerra como en escenarios de paz. Y nosotros nos enfrentamos ahora a un escenario mundial en el cual, si no tenemos las cosas que tú has señalado muy bien a lo largo de todo el programa y al final también, no vamos a aprovechar el momento que no solamente tiene vientos huracanados, sino que también tiene vientos que pueden ser favorables para que el Perú pueda salir adelante. Y a los jóvenes hay que decirles con claridad, la solución del país no está solamente en ingeniería, química y cuestiones que llaman técnicas, viva lo técnico y muera la ciudadanía, no. Ningún país puede prescindir de la ciudadanía, y una de las cosas graves que están ocurriendo en las universidades es que ahora los jóvenes no tienen ningún estímulo ni preparación ciudadana que valga la pena. Creo que tú y otras personas contribuyen con lo técnico y también con la responsabilidad ciudadana. Muchas gracias, Pedro, por tu participación, y muchas gracias, amigo, por vuestro acompañamiento. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Manuel. Hemos presentado Geopolítica en RCR.